Una vez más en esta mañana. Nos reunimos una vez más con el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios, hablando a nuestros corazones. Esperamos que Dios sea glorificado mientras tú y yo estudiamos esta palabra. En nuestro estudio expositivo de la carta a los tesalonicenses, llegamos al capítulo 5, lo que conocemos como el capítulo 5. Pero me voy a tomar la libertad de leer el versículo 18 y vamos a leer desde el versículo hasta el versículo 11 del capítulo 5 esta sección. Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado. Y dice, versículo 18 en adelante: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntos con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre, en esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos una vez más. Señor, permite de que podamos, o dame la sabiduría para hablar lo que enseña tu palabra. Señor, que los corazones puedan estar dispuestos para recibir tu palabra. Señor, entendemos que tu palabra, Señor, es la mejor libro de interpretación para interpretar la palabra. Señor, y gracias por este pasaje. Permite que Él pueda traer claridad a nuestras vidas. Y que así como fue de fortaleza para los hermanos en Tesalónica, hoy pueda ser de fortaleza para nosotros. Señor, yo oro por aquellos que en esta mañana están presentes o nos escuchan en línea o verán luego este video. Señor, para que puedan llegar al arrepentimiento. Señor, puedan creer en ti. Señor, porque lo que según tu palabra espera para ellos, Señor, es terrible. Señor, y será el comienzo de una eternidad sin ti. Señor, mi oración es para que tu palabra pueda abrir su entendimiento y la luz del Evangelio pueda penetrar a sus vidas y puedan entender
su condición y su necesidad de un Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Yo quiero que al estudiar este pasaje, usted no esté pensando qué va a decir sobre lo que va a pasar en el futuro. Porque aunque el apóstol está hablando de cosas escatológicas, eschatology, recuerde que su principal propósito al escribir esto era traer paz, tranquilidad a los hermanos en Tesalónica. Así que el pasaje tenía un interés totalmente pastoral, a pesar de que habla de estos eventos. Por eso es que el versículo 18 del capítulo 4 y el versículo 11 del capítulo 5 terminan como terminan. Al final de cada una de esas dos secciones, él termina de esta manera, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y mire el versículo 11 del capítulo 5. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que el interés del apóstol es un interés pastoral. En la primera sección que ya estudiamos, lo digo de esta manera, en la primera parte de esta sección que ya estudiamos, nos habló de lo que será de la segunda venida para los que están en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Los que están vivos, los que están muertos. Pero estos primeros 3 versículos que conocemos nosotros del capítulo 5 nos permite ver la segunda venida, pero en referencia a los incrédulos. ¿Qué pasa con los incrédulos? Quizás habría mucho que decir, pero vamos a tratar de resumirlo. Así que desde el versículo 1 hasta el versículo 11 de este capítulo es esta sección completa. Note que lo primero que hace el apóstol es llamar la venida del Señor. Y ahora en esta segunda parte que estaremos tratando, él la llama el día del Señor, versículo 2. Cuando uno piensa en lo que el apóstol está mirando o escribiendo, uno encuentra que hace referencia a 2 grupos. 2 grupos. El primer grupo lo podemos mirar en el versículo 1 del capítulo 5, que los llama hermanos. Él los llama hermanos. En el versículo 2, una vez más se refiere a ese mismo grupo y los llama vosotros. Pero en el versículo 3 habla de los impíos y a ellos los llama ellos. Creo que son los mismos que en los versículos anteriores, el versículo 13, los llama como los que no tienen esperanza. Y note que en el versículo 4, él regresa a los creyentes y los llama, mas vosotros hermanos. Entonces hay 2 grupos que están definidos claramente. Los grupos de los que están en Cristo y tienen esperanza, y el grupo de los que están sin Cristo
y que no tienen esperanza. Lo interesante es que esta mañana también vamos a encontrar esos dos grupos aquí. Aquí hay algunos que ya tienen su fe puesta en Jesucristo, tienen la esperanza en Cristo, pero también hay un grupo de aquellos que están sin Cristo, o sea, que no han creído en Cristo, no han confesado su fe en Jesucristo y por lo tanto ustedes están sin esperanza. Mi oración es que Cristo, a través de su Espíritu, me ayude a predicar su palabra con fidelidad, para que usted pueda escuchar la palabra y pueda Dios producir fe en usted en estas verdades y pueda creer en Cristo, pueda vivir una vida de esperanza y pueda estar deseoso de la venida del Señor y la reunión de la iglesia con Cristo. Una mirada rápida al pasaje. El apóstol Pablo hace referencia al día del Señor. En el Antiguo Testamento, según los estudiosos, aparece 19 veces el término el día del Señor, o hace referencia al día del Señor. Y en el Nuevo Testamento aparece 4 veces. El día del Señor también es conocido, donde el día en que Dios va a vertir toda su ira sobre los habitantes de la tierra, o sea, sobre los impíos. Ese día también se llama en la Escritura como el día de la venganza de Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 34, versículo 8, Isaías 61, versículo 2, Isaías 63, versículo 4, habla sobre ese día de venganza. Déjeme compartir algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre ese día. Vaya a Abdías. Abdías, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Lo que el profeta nos está señalando tiene que ver con un día terrible de juicio, un día que afectará a todas las naciones. Vamos a Sofonías. Sofonías. Usted dirá, esos libros existen, sí, están en la Escritura. Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Normalmente, pues, no se estudia mucho de ellos, de los profetas, porque pocos predicadores hablan sobre esos libros, pero ahí están. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 16. Miren lo que dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amargura la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Vaya a Jeremías capítulo 7, versículo 30.
Jeremías. Siete, 30. Mira lo que dice. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de allá será librado. Note que, ¿cómo lo explica? Aquel día hablando de tiempo, un tiempo específico. La referencia a un momento específico de la historia donde la angustia será palpable, que nada de lo que tú y yo hemos vivido hasta este momento puede ser comparado a lo que va a pasar el día del Señor. Entonces, cuando los profetas hablan de ese gran día, lo hacían por lo general tomando ejemplos de situaciones que ellos habían pasado para mostrar de que si eso había sido difícil, lo que vendría era mucho peor. Por ejemplo, vaya Joel, capítulo 1, versículo 15 al 20, Joel. Joel, capítulo 1. El trasfondo de esto es que los hermanos habían experimentado una gran plaga de langostas, la cosecha se había dañado y por lo tanto la consecuencia fue una consecuencia económica sobre las personas. Y miren lo que dice, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se produjo debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. De lo que el profeta Joel hace es expresar una situación que ellos ya habían experimentado, que habían pasado ¿qué? Mucho dolor, habían pasado turbación, habían tenido un tiempo de desolación. Y por medio de este ejemplo les dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Es decir, lo que va a venir cuando Dios venga a juzgar a los pecadores va a ser mucho peor. Cuando se sigue leyendo el libro de Joel, te das cuenta de que todo aquello que comienza con una escena cercana de angustia, de dolor por las langostas que se habían comido sus cosechas, era una realidad mucho más dura de lo que vendría. De hecho, vea el capítulo 2, versículo 30 y 31 de Joel. Capítulo 2. Sí, capítulo 2, versículo 30 y 31, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran día y espantoso de Jehová. Así que
Ese día es ilustrado por medio de una situación que ellos experimentaron de langostas y que será mucho más dura. Dice que el sol se convertirá en tinieblas, y no es que sea un eclipse de sol como el que nosotros conocemos, que dura unos minutos. Será algo terrible, dice la Escritura. Entonces, estas ilustraciones de los profetas del Antiguo Testamento también son ilustradas por los autores del Nuevo Testamento, donde se nos dice que la humanidad o el hombre impío sin Cristo va a experimentar la ira de Dios cuando Él venga en su segunda venida. Ese día Dios juzgará a todos aquellos que le dieron la espalda. Ese día Dios le dará la retribución a todos aquellos que vivieron su vida en esta tierra alejado de Dios. Ahora, nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado en los tesalonicenses, que los tesalonicenses no estaban ajenos a esta enseñanza. O sea, ellos estaban conscientes de esto que iba a pasar. Y una de las razones que se nos dice es porque en esta congregación habían muchos judíos, y los judíos conocían los escritos del Antiguo Testamento, pero también sabemos que tenían conocimiento de esto porque el tiempo que el apóstol Pablo estuvo con ellos, les enseñó sobre estos temas. O sea, normalmente en nuestros días es raro que se hable un poco de los tiempos finales en las congregaciones. Es más, nosotros lo estamos hablando simplemente porque nuestro estudio nos tocó. Pero es raro normalmente que se hablen de estos estudios. Pero vemos la iglesia de Tesalónica que ellos desde el principio sabían lo que era el día del Señor. El mismo Evangelio nos habla de la importancia de hablar de este tema. Por ejemplo, vaya a Hechos capítulo 17, versículo 31. Ya quizás unos libros de la Escritura más familiares para usted. Hechos capítulo 17, versículo 31. Mire lo que dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Si vemos claramente cómo desde el comienzo del Evangelio había una declaración de que vendría un día de juicio. Y después de ese juicio, estimados amigos, todos los que no creyeron en Cristo terminarán en el infierno por la eternidad. Por la eternidad estarán en el infierno sufriendo la ira de Dios. Entonces, la situación con los hermanos en Tesalónica no era que ellos no supieran sobre este evento, sino que los falsos maestros estaban tratando de confundirlos. Por ejemplo, vaya a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra parausía que estudiamos la otra vez, y nuestra reunión con Él, ya lo hablamos la semana pasada, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo le está escribiendo a estos hermanos en Tesalónica y les está señalando, mire, no se dejen confundir por las influencias externas. Miren lo interesante que él dice, por los falsos profetas que estaban enseñando cosas que Pablo no había enseñado en cuanto al día del Señor. También menciona en cuanto a una carta. Entonces parece ser que los falsos estaban escribiendo cartas y las estaban mandando, haciéndole creer a las personas que había sido Pablo el que había escrito esa carta. Y Pablo dice, no se dejen confundir. Y cuando pensaba en esto, yo pensaba, lo mismo pasó en la iglesia de Corinto. En el capítulo 15 usted lo puede notar, que los judaizantes estaban tratando de enseñar cosas raras a los hermanos. Tenían otro problema de que le estaban enseñando de que la resurrección no existía. Y Pablo les dice, mire, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que le está diciendo es, mira, si ustedes empiezan a recibir enseñanzas extrañas, va a afectar tu entendimiento y por tanto tu forma de vivir o de actuar va a ser cambiada. Ojo a quien escuche lo que está diciendo Pablo a los de Corinto. Por eso Pablo en su primera y en su segunda epístola, hablando a los hermanos de tesalonicenses, les aclara, tranquilos, no se confundan, las cosas no han cambiado, manténganse en la verdad que aprendieron de la palabra de Dios desde el principio. Ahora volvamos a nuestro versículo 1, ahí el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os hable. Aquí Pablo todavía está hablando a los hermanos. Y esto me motiva a decirle lo siguiente. Y creo que se lo voy a poner en la pantalla para que usted lo lea. Hermano, Dios nos ha dicho todo lo que tú y yo necesitamos saber sobre el futuro. Todo lo que tú y yo necesitamos saber sobre el futuro, pero no nos ha dicho lo que tú y yo queremos saber sobre el futuro. Son dos cosas diferentes. Él ya dijo todo lo que tú y yo necesitamos saber sobre el futuro. No nos dijo lo que tú y yo queremos. Una cosa es necesitar y otra cosa es querer. Hermanos, Dios ya dijo todo lo que se tiene que saber y eso debe ser suficiente para el creyente. El creyente no tiene que estar tratando de satisfacer su curiosidad de lo que va a pasar. No, debemos dejar de ser menos curiosos y más obedientes en referencia a este tema. Hermanos, no invirtamos tiempo en tratar de resolver aquellos asuntos que Dios en su sabiduría prefirió dejarlos así quietecitos. Frente a lo que Él dijo, tenemos que decir amén. Amén significa así sea. Dios, estoy de acuerdo. Así mi curiosidad quiera llevarme a otra cosa. Hermanos, no invirtamos tiempo y energía en aquello que Dios no ha querido revelarnos, sino que seamos diligentes en esforzarnos en hacer lo que ya nos reveló en su palabra. Parece ser que ellos querían saber los tiempos y las ocasiones. Versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, Pablo dice, no tenéis necesidad. O sea, no es necesario que lo sepan. No es necesario.
Y dicen los estudiosos, ¿no?, que la palabra tiempo allí viene de cronos, donde vienen algunas palabras que tú y yo conocemos, por lo menos en español, como el cronómetro. La palabra cronos, en el sentido, habla del tiempo lineal que tú y yo conocemos. Es decir, los minutos, las horas, los días, los meses y los años. Entonces los tesalonicenses querían saber una fecha exacta. ¿Cuándo va a pasar? Y el término Kairos, el otro término, ocasiones, dicen los estudiosos, traducido también como Kairos, que se refiere a un sentido general a los últimos tiempos de forma general. Por lo tanto, si unimos las dos palabras, en la práctica encierra que los hermanos de Tesalónica querían saber cuándo iban a suceder esos eventos futuros y el conjunto de las cosas que iban a suceder. Y a ese interrogante Pablo les contesta: no tenéis necesidad de que yo os escriba. No tenéis necesidad. Iglesia, aprendamos esto. Y yo quiero que usted lo aprenda, Iglesia del Calvario. La revelación que Dios ha dado en su palabra es suficiente y perfecta. Y querer enfocarnos en aquellas cosas que Dios consideró irrelevantes que nosotros las supiéramos, lo único que hacemos, mis hermanos, es desviarnos de la verdad. Y de una forma implícita le estamos mandando este mensaje al Señor: Dios, no estoy conforme con lo que me has revelado. Dios, no estamos contentos con tu sabiduría para decir qué información nos ibas a dejar. No estamos contentos con tu sabiduría. En tercer lugar, le estamos diciendo: Dios, no estoy creyendo que lo que me dices es suficiente. Y en cuarto lugar, no estoy aceptando que lo que me dices es suficiente. Y la Escritura dice que el creyente vive por fe, que lo que Él dijo es suficiente. No tratemos de buscar más cosas. Note que en relación a los tiempos y a las épocas, esta frase no es nueva aquí. El Señor Jesús la usó con sus discípulos. La Biblia dice que antes de ascender al cielo, ¿cuánto tiempo estuvo con los discípulos? Dice que 40 días enseñándolos, instruyéndolos. Y cuando usted va a Hechos, el capítulo 1, en el versículo 3, dice el Señor allí: a quienes también, después de haber padecido, se presentó, vino con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Les habló acerca del reino. Ahora miren la respuesta de ellos en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren lo interesante. Dios les habla, o Jesús les habla, en qué consistía el reino, los detalles del reino. Pero ellos no se enfocan en el reino. ¿En qué se enfocan? ¿En cuándo? ¿Cuándo va a pasar? La curiosidad nuestra, ¿cuándo va a pasar? El Señor les contesta lo mismo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica en el versículo 7. Y les dijo:
nos toca saber los tiempos y las sazones. Nos toca saber los cronos y los kairos. Y que dice al final que el Padre puso en su sola potestad. O sea, Él lo determinó de esa manera, y ni a ti ni a mí nos toca ponernos de curiosos a buscar algo más. Hermanos, es peligroso tratar de empezar a tratar de llenar los espacios que Dios decidió no llenar. Él es sabio y Él sabe por qué. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que decir, amén, soli Deo gloria. A Él sea la gloria. Yo le doy un ejemplo. Un agricultor llamado William Miller, después de estudiar la Biblia por muchos años, este hombre concluyó que Dios escogió para destruir al mundo entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. 1844. Ahora, esa enseñanza fue muy beneficiosa para él. Y ya usted sabe, el 23 de abril de 1843 ya pasó. Y aquí estamos tú y yo. La influencia de este hombre fue tal que, a pesar de que él falló, mucha gente lo siguió y se fundó una de las sectas más peligrosas que hasta el día de hoy están dando pelea a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí ve el peligro? ¿Y de dónde salió? De un hombre que dijo que después de mucho estudio llegó a la conclusión cuándo vendría el Señor. Otro ejemplo, Joseph Smith, usted quizás lo ha escuchado un poco más a él, fundador de otra de las sectas peligrosas que hasta hoy están dando batalla a la iglesia de Jesucristo y engañando a la gente. Me ahorro los nombres de las sectas. Pero en 1835, este señor dijo que Jesús le había comunicado, o sea, que Dios le había dicho que Él regresaría en los próximos 56 años y que el fin del mundo comenzaría tras el regreso de Jesucristo. Claramente, una vez más vemos que 1853 pasó y aquí estamos tú y yo. Hace unos años, uno de los predicadores modernos, que por lo menos a mí en lo personal me ayudó a entender un poco el concepto del decretar y declarar, que no era bíblico, también se puso a decir fecha después de que en tal fecha. Luego tuvo que salir públicamente a pedir disculpas, porque lo que había hecho fue un error, y bueno, todo lo que él explicó. Hermano, estos tres, y le podría dar unos cuantos ejemplos más. Pero estos tres ejemplos dejan ver claro que es peligroso estar buscando información para llenar espacios que Dios decidió no llenar. Tenemos que estar contentos con lo que Él nos dijo en su palabra. En algo sí podemos estar claros. Si usted y yo supiéramos el momento exacto en que esto va a pasar, en lugar de ayudarnos, nos perjudicaría. No sería de beneficio para nuestras vidas. ¿Por qué? Dice usted. Bueno, porque podríamos entrar en una desidia o en una pereza. Bueno, como yo sé en qué día va a pasar, entonces pues no hagamos nada, disfrutemos la vida loca, y entonces cuando ya, entonces ahora sí nos vamos a poner a cuentas.
Entonces durante todo ese tiempo vamos a descuidar lo que Dios pide de nosotros. Entonces Dios es sabio. Así que nuestra curiosidad no debe ser mayor que nuestra obediencia, iglesia. Las especulaciones son peligrosas. No nos metamos donde Dios no quiere que nos metamos. Mira el versículo 2, volviendo a Tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo le dice, ustedes saben lo que tienen que saber sobre el día del Señor. No necesitan saber los tiempos, no necesitan saber las ocasiones, no necesitan saber la hora. Eso no es importante. Lo único importante es saber que Él viene. Eso es lo único importante. Y mire, lo que esto implica el día del Señor, que enfrentará al impío, o sea, a nosotros no nos va a agarrar por sorpresa, no en el sentido de que sabemos la fecha, sino que sabemos que Él viene. Pero al impío lo va a agarrar en sorpresa porque ellos no saben de ese día y tampoco están esperando ese día. O sea, aquí vemos el contraste entre el pueblo de Dios, el que tiene la esperanza en el regreso de Cristo, y aquí vemos al mundo que vive simplemente viviendo la vida loca porque piensan que al morir todo se acaba. Ahora pensemos en una analogía rápida, en esta analogía. Ningún ladrón en su sano juicio llama a la persona y le avisa el día que va a venir. Mire, vea, voy a llegar a su casa a robarle el lunes a las 7 de la tarde. Bueno, el lunes 15, bueno, pongamos fecha, ¿no? Porque no nos vemos locos. ¿Qué cae mañana lunes? 28, bueno, ok. Entonces, ningún ladrón en su juicio lo va a llamar y decir, mire, mañana lunes 28 de agosto del 2023 voy a llegar a su casa a las 2 a.m. para robarlo. Ningún ladrón en su sano juicio hace eso. Entonces, el ejemplo del ladrón en la noche nos da una gráfica o nos da la idea de que puede suceder en cualquier momento de manera sorpresiva e inoportuna, y es para los impíos, porque el creyente está a la espera de su segunda venida. Entonces el ejemplo del ladrón nos da esa idea. La Escritura nos dice que el día del Señor será inesperado para el mundo. Será como un ladrón que llega y atrapa a la gente desprevenida. Eso pasará con ellos. Mire, y esto está altamente relacionado con lo que dice en el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí ya ahora está hablando de los impíos. Hermanos, la idea de que el día del Señor se llevará en medio de promesas de tranquilidad. Es decir, ellos estarán en una aparente paz. La gente estará pensando que todo está bien. Como dice la canción, everything will be alright, ¿no? Todo va a estar bien. Tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Y de repente, ¡pum!, destrucción. Eso está en paralelo con el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Porque cuando los profetas hablaban al pueblo de Israel de que vendría juicio, de que tenían que arrepentir, que si no se arrepentían, vendría juicio sobre ellos. ¿Sabe qué decían los falsos maestros? Vaya a Jeremías capítulo 6, versículo 13.
Jeremías 6:13. Mire lo que dice. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañados. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerá entre los que caigan cuando los castigue. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y una de las características de los falsos profetas es que siempre están diciendo: lo mejor está por venir, no se preocupen, lo mejor está por venir. Hermanos, cualquier idea de paz que haga pensar que a las personas que las cosas están bien o estarán bien, finalmente es un engaño para desviarlos de la verdadera paz. En algún momento antes de que Jesucristo venga, el mundo pensará de que todo está tranquilo. Y lo sorprenderá como ladrón en la noche. Ese día será glorioso para la iglesia. Y será un día terrible para los impíos. Para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón será un día terrible. Mientras unos gozarán, para otros será el lloro y el crujir de dientes. Ese día será terrible, porque el Señor no volverá a dar una segunda oportunidad. No. A veces la gente dice: no, es que va a haber una segunda oportunidad, va a haber tiempo, que esto y lo otro. No. El día de salvación es ahora. No hay segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades. Si hubiera una segunda oportunidad, entonces tenemos que cambiar de predicar el evangelio. No te preocupes, entonces un día te quedas y luego... No. Esa enseñanza que se ha metido dentro de las iglesias es peligrosa. No hay segunda oportunidad, porque ese mismo día que Jesucristo venga, ese mismo día Jesucristo levanta su iglesia, ese mismo día hace el juicio contra las naciones. No va a haber segundas oportunidades. Es inevitable. Por eso dice el versículo 3. Perdón, iba a decir otra cosa. Jesús no viene a presentar una segunda oportunidad de arrepentimiento o una renovación del evangelio. No, ese día Él viene como el Dios justo, como el juez justo, a juzgar a todos aquellos que le dieron la espalda al evangelio. Y tú que estás en esta mañana, que me estás escuchando, si ese día estás vivo y le diste la espalda al evangelio, recibirás la ira de Dios sobre tu vida. Será el comienzo, porque vivirás la eternidad sin Cristo. Y esto no es únicamente para los pecados escandalosos, es para todo aquel que rechazó el evangelio de Jesucristo. Mira el versículo 3. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué nos está diciendo Pablo al final, sobre el final de los que rechazan a Cristo? 3 cosas. Es un final repentino, es un final destructivo y es un final para ira. Esto es el efecto. Ellos creerán que no hay Dios. Ellos creerán que cuando uno se muere todo termina, que a nadie tendrán que darle cuentas. Y lo hemos enseñado, aún hasta los creyentes, un día tendremos que darle cuentas a Dios. Muchos se burlan
Porque, por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, el mundo está diciendo, de hecho yo compartía con una persona hace muchos años sobre el Evangelio, y él me dijo exactamente lo que está diciendo este pasaje. Y este pasaje, 2 de Pedro 2:3 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿cuándo va a venir? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esta persona me decía, pero hombre, los cristianos, ustedes se la pasan diciendo que Dios viene, que Dios viene, que Dios viene, y yo no lo veo que venga. Así, es lo mismo que me dijo. Esos son los burladores. Ellos no esperan su regreso. Por eso serán sorprendidos como un ladrón en la noche. Es decir, como un enemigo que llega inesperado. Y cuando uno piensa en otro ejemplo que usa Pablo aquí, o la otra metáfora, es que nadie sabe cuándo van a suceder los dolores de parto a una mujer que está pronta a dar a luz. Nadie sabe. No sabe la mujer, no sabe el marido, no sabe el doctor, porque los doctores tampoco saben, ni siquiera saben qué desencadena eso. Solo lo sabe ¿quién? Dios. Lo único que la mujer sabe es que le van a venir los dolores de parto. ¿Cuándo? No sabe, pero que le van a venir. Es lo único que sabe. Por eso Pablo nos da estas dos señales. Y esto es para los que, aclaro, para los que no están en Cristo, a ellos, ¿no? Será repentino, será destructivo y para ira. Para nosotros que estamos en Cristo no será así. Ni será repentino, ni será destructivo, ni será para ira. Para nosotros será simplemente gozo, porque entraremos en la presencia de nuestro Señor. Es por eso que Pablo, cuando usted mira desde el versículo 4 hasta el versículo 11, lo que nosotros conocemos como versículo 4, versículo 11, Pablo comienza a hablar una vez más de la segunda venida, o para el creyente, o qué hace el creyente mientras espera que Jesucristo llega por segunda vez a levantar a los suyos. Entonces la venida de Él no será repentina, y aclaro, no porque sepamos la fecha, sino porque sabemos que va a regresar. Estamos a la expectativa de su venida. Tampoco será destructiva, ni mucho menos será para ira. Lo segundo que vemos aquí, en cuanto a los dolores de parto, el ejemplo que Pablo usa aquí, es que los dolores de parto no solo son repentinos, sino que son ¿qué? A ver, hermanas, ayúdenme. No solamente son repentinos, sino son ¿qué? No tienen que ver con los dolorosos. ¿Cómo? No tiene que ver con constantes dolorosos. ¿Son qué? ¿Cómo? Seguros, fijos, son inevitables. Son inevitables. No se pueden evitar. Sí, por eso dije hermanas. No se pueden evitar. No, le van a quitar el dolor. No lo siente, pero los dolores están allí. Es otra cosa. Ahí están. El vientre siente cuando se contrae. Ahí están. Yo lo digo porque pues yo no soy mujer, pero estuve allí cuando ella, la primera vez que le pusieron la inyección. Entonces se sentía cuando la panza se ponía así. O el vientre, perdón. Sí, y las que, imagínense, las que estuvieron en la casa solitas. Vamos a Isaías 13. ¿No funciona, hermano, por o qué? Anda, ya estoy asando yo aquí. No, está 75. Dice versículo, que dije Isaías capítulo 13, versículo 6 al 11, pensando de lo inevitables. Leo rapidito. Aullad porque cerca está el día de Jehová.
vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y de dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible, e indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raerá de ella a sus pecadores, por los cuales las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se escurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amigo que estás en Cristo, este será tu final. Entonces el énfasis de las palabras del apóstol nos muestran no solo un dolor en ese momento, sino el carácter de ese día. Es imprevisto. No hay escapatoria posible. Amigo, no hay escapatoria. Miren lo que termina diciendo el versículo. ¿Qué versículo es? Versículo 3 al final. Y no escaparán. Ese día nadie se podrá esconder. Nadie. Usted se puede esconder de su papá, de su mamá, del jefe, de la policía, del liderazgo en la congregación. Pero nadie piensa que nadie piense que se puede escapar de ese día. Todas las personas, mire, ahorita estamos en el tiempo de gracia. Todas las personas que en este tiempo de gracia, de misericordia, se niegan a Dios, le dan la espalda a Dios, no creen en la verdad del Evangelio. Amigo que me escuchas, te lo digo con amor, te lo digo con responsabilidad, te lo digo con seriedad. No te vas a poder escapar de Dios. Y escúchame, amigo, por favor, que estás sin Cristo. No hay ni una sola manera de que te puedas escapar ese día de Dios. Ahora, hoy es el día de salvación. Hoy puedes recibir salvación a través de escuchar el Evangelio. Hoy puedes recibir salvación a través de recibir la oferta del Evangelio, a través de su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz para cargar el castigo, la ira de Dios, para que todo aquel que en él crea reciba vida eterna. Hoy es ese día de salvación. No hay otro camino. No hay. No hay otro nombre. No hay otro medio en el cual tú puedas ser salvo. Es Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. No es la iglesia. La iglesia lo único que hacemos es predicar a Cristo para que tú puedas llegar a Cristo y Cristo te pueda salvar. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y enfrentarás el justo juicio de Dios, el terrible juicio de Dios. Y no todo termina allí. Porque cuando recibas tu justo juicio y recibas la condenación, será condenación eterna, alejado de Él para siempre y sufriendo su justa ira. Así que la ocasión de salvación, estimado amigo, es hoy. No es cuando tú escuches todo el cataclismo o escuches todo esto. Oh, Jesús, ahora sí creo en ti. Too late. ¿Sabe? Cuando yo pensaba en esto, yo recordé una palabra, una película que vi hace muchos años, que tenía 18, 17 años. Se llamaba Vida después de la muerte. Ya hoy no la recomiendo mucho.
Ya, menos mal, ya no les iba a decir el nombre, ya lo dije, pero no la recomiendo ya hoy mucho. Por algo en particular, aunque entiendo que esa es la única forma en que pueden expresar lo que quieren expresar en la película, pero por algo no la recomiendo, porque en la película, al tratar de mostrarnos la idea de que ya no hay salvación una vez que mueras, da la impresión de que el alma de esa persona pues queda divagando por ahí, divagando como loco. No, la Biblia no enseña eso. Por eso yo no la recomiendo. Porque la Biblia enseña, él tiene novio, él es novio de una muchacha que ella es cristiana y él no. Y los dos tienen un accidente. Y de ella sí nos muestran que automáticamente murió y ¡fum! Se fue para el cielo. Pero de él nos muestran que él queda dando vueltas ahí, tratando de volver al cuerpo y que va al hospital y una cantidad de cosas que pues, bíblicamente no se pueden sostener. Pero una de las cosas que sí muestran es que él empieza a recordar las veces que la esposa, que la novia le predicó del evangelio y él rechazaba. Y él decía, Jesús, ahora sí creo en ti. Jesús, ahora sí creo en ti. Demasiado tarde. No esperes, es que yo escucho la voz de trompeta, que allá viene el Señor. Ahora sí, Jesús, perdona mis pecados. Mire, cuando tú digas eso, ya ha sido demasiado tarde. Recuerde que estudiamos que Corintios dice que es en un qué. Ahí no hay chance de nada. Es que no hay chance de nada. La oportunidad de salvación es ahora. Yo apelo a las palabras de Apocalipsis que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Cristo está diciendo a la iglesia. Es ahora. La salvación es por medio de su Hijo, estimado amigo. ¿Sabe qué dice Hebreos? Quiero que busque Hebreos. Hebreos 3, capítulo 15. Capítulo 3, versículo 15. Ya vamos a terminar. Dice, estimado amigo, te leo este pasaje. A ti que estás en Cristo. Entre tanto que dice, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcas tus corazones. Según de Timoteo, según de Corintios capítulo 6, versículo, creo que versículo 2, ¿no? O es 2:6. No, creo que 6:6, no, me parece que no es 6:6. No es 6:6. Es 6:2, es 6:2. Es 6:2, dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Sería irresponsable de mi parte hablarte del día del juicio, estimado amigo, sin decirte de que puedes venir a Cristo ahora que estás vivo. Ahora el día de salvación es hoy. Hoy puedes encontrar salvación. Hoy puedes decirle, Jesús, yo creo en ti. Hoy tú puedes decir, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la Escritura te contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy, amigo, ven a Cristo en fe y en arrepentimiento para que la segunda venida para ti, de Cristo para ti, sea gozo y sea alegría y no para que sea para ti repentina, destructiva y terrible, como dice nuestro texto. Hoy es el día de salvación. Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos allí donde estás. Espíritu Santo, yo te pido que en el nombre de Jesús obres en cada corazón de los que están aquí que no te conocen. Señora, que hay niños, jóvenes, adultos
que han escuchado de tu evangelio, pero no han creído en ti. Señor, mi oración esta mañana es para que tu Espíritu Santo los pueda convencer. Señor, no por miedo a lo que será el día terrible de Jehová, sino porque han entendido de que son pecadores que te han ofendido y que necesitan a un intermediario que es Cristo. Padre, yo oro para que los convenzas a través de tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Y que allí donde esa persona está pueda clamar a Jesús por fe, por arrepentimiento. Dales esa fe, dales arrepentimiento. Señor, que ellos puedan confesar creer en su corazón y confesar con sus labios. Señor, que han creído en el único Salvador, Cristo Jesús. Y que sus vidas puedan comenzar a dar frutos de arrepentimiento. Señor, gracias por esas vidas. Haz la obra en ellos de manera especial. En el nombre de Jesús.